Bienvenidos a una nueva emisión. El día de hoy discutiremos acerca de cuándo se deben hacer estudios radiológicos en trauma de columna cervical. Iniciaremos dando una breve introducción sobre qué es un trauma de columna cervical. La patología traumática cervical es de gran importancia por su frecuencia en la práctica clínica diaria. La causa más frecuente de esta es las lesiones cervicales, son los accidentes de tráfico, y su prevalencia aumenta en aquellos traumatismo craneoencefálico o que son encontrados inconscientes. Es importante resaltar que la lesión cervical puede clasificarse en relación con la localización, el mecanismo de lesión, que es flexión, rotación, extensión y compresión vertical, o el grado de estabilidad de esta. ¿Cuáles son los tipos de lesiones y causas más comunes? La columna cervical es la que más afecta a los traumatismos. Dentro de la columna cervical, la vértebra más frecuentemente afectada es la C2 o H, y la lesión aguda cervical puede clasificarse en relación con la localización, el mecanismo lesional o el grado de la estabilidad de la misma. Las causas más comunes encontramos accidentes automovilísticos en un 48%, unas caídas en 16%, accidentes laborales en 14%, deportes 10% y agresiones físicas 12%. El 80% de los pacientes son en su mayoría varones. Ahora bien, ¿qué imágenes diagnósticas nos pueden ayudar? Bueno, en cuanto a las imágenes diagnósticas, tenemos lo que es la radiografía convencional, que su sensibilidad va a depender de la severidad del trauma, lo que la hace muy variable entre un 39 a un 94%. Esta se va a emplear en diferentes proyecciones lateral o anteroposterior. Y la radiografía puede revelar problemas en las vértebras, tumores, fracturas o cambios degenerativos. Bueno, entonces otras ayudas diagnósticas tenemos la exploración por tomografía computarizada, que puede brindar un mejor detalle de las anormalidades que se van a ver en la de radiografía. Esta exploración utiliza computadores para formar una serie de imágenes transversales que pueden identificar problemas en los huesos, en los discos y otros tipos de problemas. Otra diagnóstico es la resonancia magnética, que utiliza un campo magnético potente y ondas de radio para producir imágenes generadas por computadores, que esta prueba es más útil para observar la médula espinal, identificar hernias de disco, coágulos sanguíneos y otras masas que pueden estar comprimidas en la médula espinal. Esta es más utilizada en niños y adolescentes y la tomografía computarizada en adultos. Ahora hablaremos cuándo se deben hacer. Para esto empezaremos diciendo que el objetivo del diagnóstico por imágenes es, primero, revelar las fracturas óseas, segundo, determinar la altura y la forma de los cuerpos vertebrales, así como definir si hay lisis o listesis de estos, determinar el tipo de lesión ligamentosa, evaluar la presencia o no de compresión medular y, por último, valorar la severidad del daño y las raíces nerviosas. Bueno, como tal, para determinar cuándo vamos a iniciar o no un estudio radiológico en un paciente con un trauma cervical, tenemos que tener en cuenta unos factores. Si el paciente presenta lo siguiente, que es el paciente está alerta sin signos de intoxicación por una droga o alcohol, o cuando el paciente no tiene lesiones mecánicas por alturas más de 3 metros o por velocidades a más de 100 kilómetros, o el paciente no refiere dolor ni lesiones concomitantes como deformaciones, ni que el paciente tenga síntomas neurológicos, no es necesario realizar un estudio imagenológico. Pero en cambio, si el paciente presenta dolor, síntomas neurológicos y un Glasgow menor de 8 y un accidente automovilístico a gran velocidad, el estudio imagenológico va a tener un 100% de sensibilidad. Dentro de los tipos de errores que encontramos en esta categoría está el primero, un paciente en una posición inadecuada. Segundo, encontramos los errores que se relacionan con el cartucho. Dentro de estos se pueden presentar manchas negras en las esquinas de la radiografía, partes de la imagen no visibles, manchas blancas. También encontramos los errores por factores de exposición. Dentro de estos encontramos exposición a mucha luz, que nos va a dar una película con pocas áreas negras, o por el contrario, una película oscura con pérdida de detalles. Gracias. Bueno, muchas gracias por su participación.